Muy buenas tardes. Les habla Paul Lennon. Sigo mi historia, mi autobiografía, antes, durante y después de la Legión de Cristo, la orden religiosa a la cual pertenecí durante 23 años, pero ya he vivido más años fuera que dentro, así que ya estamos ya recuperados, eh, recuperados, como diría aquel español, ¿verdad? Entonces, esto sería la grabación número 21, el capítulo 12, hopefully, digo, ojalá, fin del capítulo 12, y con ustedes. Y este capítulo 12, mire, se llamaba Recovering, que es recuperándose, ah, la nueva vida, y dice, recuperándose con la ayuda, gracias a en inglés decimos, la leche de la amabilidad humana. Es una frase como ya hecha en inglés, the milk of human kindness. Eh, y esta palabra kind, eh, traducido al castellano, es amable, pero en inglés tiene un sentido muy, muy rico. Quizá en castellano también, pero como yo hablo, digo mi lengua materna, ese kind, muy inglés, kindness, la amabilidad, esa como delicadeza, ese corazón, esa a veces como una compasión, diríamos, ¿no? Ese kindness, esa amabilidad. eh, claro, en la Biblia es el amor misericordioso de Dios, que es un poco, es más profundo todavía. Pero los humanos tenemos el kindness con los demás, también con las personas desconocidas. Por eso decimos la amabilidad de los desconocidos. Traduciéndolo yo puse de los extraños, pero no extraño en el sentido de raro, sino desconocido, una persona que no es amiga, que no pertenece a la familia, pero que es capaz de gestos amables y que son muy propios también, ¿por qué no?, de la cultura latina, los países que yo conozco, México, ahora Guatemala, un poco Argentina. Desafortunadamente no conozco mucho más. Salvadoreños conozco, eh, peruanos, bolivianos, los he tenido como clientes en mi consejería, argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, compañeras magníficas colombianas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero digo, esa característica nuestra y que el guatemalteco es sumamente amable y servicial. Podría ser también esa amable y servicial. Y es entonces esa como ese alimento que, que nuestra cultura nos brinda a diario. Así que basta ya de muchas filosofías, ¿no? En este capítulo también, en este párrafo también, hablo de la confianza en Dios, porque coincidencias, si queremos llamarlos así, ¿verdad? Suerte, eh, ocasiones positivas, encuentros fortuitos, todo eso, como los quiere llamar, lo podemos llamar como como la providencia que que me sonrió durante mi camino de nueva vida, hacia la nueva vida, hacia la luz. Entonces, les voy a decir, ¿no? Que les digo de una vez que me ayudó mucho comencé a confiar más en Dios. Y lo digo ya desde el principio, antes de que se me olvide, que en la religión, y puede ser un sacerdote, puede ser un religioso, puede ser una monjita, allá en su convento, en su vida religiosa, que dicen o parece ser que todo es de Dios, tu vida entregada a Dios, etcétera, etcétera, pero no siempre es así. Y en mí en concreto no me sucedió así. No tenía realmente la verdadera confianza en Dios. Y a veces eso solo se experimenta cuando estás,
como dice, en la calle, cuando estás como medio abandonado, cuando estás olvidado, cuando no tienes otros recursos y entonces solo tienes a ti mismo y eso, y la amabilidad de los desconocidos. Y entonces eso fue una experiencia para mí que es un tesoro, que es algo muy hermoso, que yo comencé a confiar verdaderamente en Dios. Y eso te da una gran seguridad, ¿no? Es lo que llevó a Santa Teresa, creo que era el que dice, nada te espante, no, nada te preocupe, no sé qué, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo, la cita de Santa Teresa, ¿no? Dios todo lo sabe, etcétera, confíate y ponte en manos de Dios, pero no de labios para afuera, o sea, como algo de memoria, no, no, experimentado es mejor. Entonces, eso es confiando en Dios, sin autosuficiencia, sin orgullo, en cierta pobreza, etcétera, etcétera. Y que gracias a la amabilidad de los otros, de los desconocidos. Perdónenme. Así que grabación 21 en castellano. Comienzo con un contratiempo, así que no era todo color de rosa, ¿eh? Eh, un contratiempo, un momento muy difícil. Cuando mis amigos me vieron tan como descontrolado con esta depresión, pero no una depresión deprimida, sino una depresión agitada, sí, un poquito medio desesperado, ¿no? Dando vueltas por aquí, por allá, ¿no? Entonces, es posible que la gente piense que se trate de una angustia o más bien de una ansiedad, porque es como, se parece mucho a ansiedad y la gente puede confundirse y ustedes pueden confundirse, porque yo ya no me confundo. Y los amigos pueden confundirse y estos amigos se confundieron y hasta los doctores pueden confundirse. Por eso, bien, ojo, ¿no? Mucho ojo, espabilaos, como dicen los españoles. Los doctores, hasta los psiquiatras pueden equivocarse y se pueden equivocar, perdón, en diagnosis y en tratamiento. Entonces, esta persona, doctora, a mí me dio así desesperado, como cuando fui a la playa y no podía parar de caminar y pues me puse a cantar y no paraba de cantar durante horas. Pucha, dijeron que no era bipolar, gracias a Dios no estaba de moda en ese entonces, todo está bipolar ahora, no. No, era una agitación, parecía una ansiedad y entonces me da Ativan. Así que yo lo tomé, me lo dieron allá en México y cuando llegué a los Estados Unidos lo estaba tomando durante esa época en que me estaba ya tratando de probar mi sacerdocio allá en el lugar de la terapia de la belleza y de las flores, ¿verdad? Eso. Pues en ese lugar yo todavía andaba bajo los efectos de este medicamento. Después de varios meses, después de mi llegada a Washington, no sentía ninguna mejora. Estaba tomando una medicina que me estaba empeorando. Quizá no habíamos leído bien las instrucciones que decía, yo no, a veces no leo las instrucciones. Antes de tomar Ativan, avisa a tu doctor si tú tienes una historia de depresión o de pensamientos de suicidio. Entonces, muy peligroso. Podría haberme, ¿verdad? Pasado al límite, pasado al acantilado. Gracias a Dios nunca tuve pensamientos de suicidio. Podemos decir que soy tan escéptico que no creo en el suicidio.
pero me sentía como un conejo de Indias en cierto sentido y me pegaron todos los efectos secundarios, eh, como mareo, somnolencia, cansancio, hasta la visión se te medio nubla. Es todo el cuerpo, ¿verdad? Que está afectado, es bastante. Problemas de dormir, eh, sentirse como muy drogado, muy con sedantes, diríamos. Se te va hasta la memoria, amnesia, olvidarse de las cosas, dificultad concentrarse. Y de hecho eso explica, pues, no, no es mentira y no lo hago para darle más tragedia al asunto. Yo a veces sin querer no veía bien las puertas de cristal y me daba de narices en la puerta de cristal. eh, Me sentía como todo awkward, como se llama, muy torpe, deprimido, falta de energía, arrastrándome, etcétera, etcétera. Eh, Hasta a veces uno se medio da golpes a los muebles, choca con los muebles, con las puertas, etcétera. Eh, Total, me sentía como un zombie. Esta agonía o esta depresión terrible se acabó cuando se me acabó la medicina. Dios es grande. Se acabó la medicina, no lo podía tomar, no lo encontré y no lo tomé. Y comencé a sentirme solito, iba saliendo de mi situación. Y, y claro que ayudó mucho la terapia de las flores, de los arbustos, de los árboles y todas esas cosas que son muy propios de, ¿no? La amabilidad de los extraños. Todavía en ese sentido de ofuscación mental, estaba en mis primeras actividades pastorales en la iglesia de San Bartolomé en Bethesda. Y era nuevo y siempre viene una señora amable, una señora católica que me quiere ayudar porque soy un sacerdote, que viene un padre misionero de México y que vamos a apoyarle. Buenas personas. Ella me llevó a un centro, a Provida, que se llama, a favor de los niños, a favor de las madres embarazadas, para que no aborten, una cosa muy católica, porque ella quería enseñarme un apostolado muy bello, quizá yo podría ponerme ahí de capellán o de quién sabe qué. Total, yo estaba todavía en cero. Pero entramos ahí y la señorita encargada, muy seriecita ella, me dice, padre, usted debe estar pasando por un momento difícil porque mira, estás cambiando de una congregación religiosa, de una orden religiosa y se está viniendo a la sacerdocio diocesano. Es un cambio muy grande. ¿Se da cuenta? Sí. Bueno, si no se ofende, padre, le voy a dar el nombre de dos consejeros. Un poco atrevida la señorita, pero yo no le dije no, y entonces me dio una tarjeta que era de un hermano marista, también psicólogo pastoral, entrenado con certificado, etcétera, etcétera, y otro, un papelito con el nombre y el teléfono de un ex jesuita sacerdote. Si ya me conocen, ¿a quién habré yo escogido? Pues al número dos, total. Le llamé al ex jesuita Peter. Él también estaba cambiando, había dejado el sacerdocio, ya era seglar, y como ya tenía él ya cierta preparación de psicología antes, pues decidió poner su consultoría individual y tenía un cuartito alquilado con unas monjas o algo así. Pero él estaba mucho más sólido que yo, estaba mucho más entero que yo. Había hecho una salida muy buena, muy tranquila, muy digna de su comunidad de jesuitas, eh, y tenía buena relación con su comunidad.
¿no? Seguía muy buena comunicación, muy buena relación con su comunidad. Yo, en cambio, sentí que una vez que salí de la legión, ya yo era anatema, yo no podía vuelta atrás, ya no me iban a hablar. Y de hecho, los legionarios activos a mí no me hablan. Puede ser en parte porque yo he sido muy crítico y quizá muy duro con ellos. Y claro, quizás me tengan miedo, ¿no? Que me perdonen. Pero yo estaba muy sorprendido con la experiencia de él, totalmente sorprendido cuando me dijo que el instructor de novicios de su comunidad le invitaba a él de vez en cuando a dar pláticas a sus novicios jesuitas para ayudarles a discernir su vocación. Tremendo. Y en la Legión no dejan casi a nadie de fuera que venga a interferir, mucho menos que venga un psicólogo o algo así, o uno que haya salido. Imagínense que me invitan a Paul Lennon a dar pláticas a los legionarios, a los noviciados de la Legión. Pues no pierdo la esperanza. Me desahogué totalmente con Peter. Peter como ya les conté ahí, muy tranquilo. Peter, un poco más joven que yo, pero más maduro, más sabio, mejor preparado, fumando su pipa. Y una hora, no sé cuánto tiempo pasó, creo que me pasé de la hora. Y en eso los psicólogos son un poco estrictos, no se puede pasar de la hora. Yo creo que me pasé de la hora y él lo hizo porque me vio en tanto apuro, en tanta dificultad. Me dice al final, no me interrumpió para nada, creo que no. Me desahogué durante 1 o 2 horas. Y me dice, bueno, Paul, parece ser que has estado rebotando contra las paredes de la Legión de Cristo desde hace mucho tiempo. No era diagnosis, pero un comentario muy atinado, muy atinado, muy atinado. Paul, me da la impresión de que durante mucho tiempo has estado como rebotando, has estado como, luego digo yo que sí estuve en una olla de presión, has estado rebotando, ¿no? Como contra las paredes de, pues, de una celda, sería, ¿no? Durante mucho tiempo. Yo sí que había estado en una olla de presión, no lo sabía, no me daba cuenta del todo, nadie me lo decía, yo tenía que seguir adelante. ¿Y por qué nadie me lo decía? Porque los irlandeses, yo era de los primeros, la Legión nos quería ordenar rápido y para que nosotros conquistáramos los Estados Unidos para la Legión de Cristo, que es una congregación mexicana. Entonces no era fácil que un mexicano, digamos, hiciera o sea, una obra que abriera brecha, diríamos, en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién mejor que los irlandeses, los simpáticos irlandeses de los Estados Unidos, que por ahí somos los descendientes de los irlandeses, son como 20 o 30 millones, no sé, cantidad, cantidad. Entonces hay mucho irlandés, descendiente de irlandés, y somos muy aceptados, etcétera, etcétera. El padre Maciel. Entonces, a mí yo estaba, digamos, en la fila rápida de producción, en la fila veloz, ¿no? Pero comencé a darme cuenta que quizás las cosas no eran tan tremendas, que mis dudas de fe podrían haber sido como pensamientos obsesivos, cavilaciones. Y me dijo el instructor que tenía cavilaciones, eh, una sequedad espiritual que se llama también, podría ser unas manifestaciones de distimia. No lo voy a explicar, tiene que buscar eso en la enciclopedia o en Wikipedia. Distimia, distimia, quizá en castellano, distimia. Es una especie de depresión, pero como una depresión ligera. No estás como para hospitalizarse, ¿verdad? Ni quizá para tanta medicina, pero tienes algo que te está eh,
te está perjudicando y no sabes qué es. Y puede ser que mucha gente lo tenga y no se da cuenta. Así que estoy dando tips también para su salud mental. Y aquellas horas de como si la noche oscura del alma. Dios mío, imagínese que yo me creía, yo nunca me lo creía, pero a lo mejor hay en el noviciado entre los legionarios, pues es que San Juan de la Cruz tuvo sus noches oscuras del alma, pues yo no era ningún San Juan de la Cruz, ¿no? San Pablo tampoco de la Cruz, ¿no? Pero que esos momentos terribles de cierta casi agonía, eso era la depresión mayor, se llamó un episodio de depresión mayor, que todo el mundo lo puede tener o puede ser precipitado por momentos difíciles, por crisis de la vida, por accidentes, por muertos, por enfermedades, etcétera, etcétera. Pero en vez de deprimirme aquello, me hizo me sentí mucha gratitud hacia Dios y mi autoestima mejoró porque pensé que, oye, pues qué fuerte fui yo para poder superar todas esas crisis, ¿no? Entonces, mucha gente me ayudó digo yo, en mi mejoría. No quise ir a los retiros católicos, perdonen hermanos, muy católicos, no quise ir. Fui a un retiro ecuménico, me encontré con los primeros judíos, me encontré con ministros y ministras protestantes, todos los colores y sabores de protestantes y no católicos en el mundo, mormones, quién sabe yo, no sé, adventista, lo que fuera, todo el mundo estaba ahí. Eh, y luego me encontré a un sacerdote episcopal que vino a ser como mi padre espiritual durante una temporada y me ayudó mucho más de lo que el padre Maciel me hubiera ayudado en toda su vida, en todos mis 23 años en la Legión. Era un santo ministro episcopal, Morton Kelsey. Ya murió, yo creo, pero tiene sus libros de espiritualidad muy bellos. Y luego al final de mis 4 años, cuando ya me quería salir y ya había entrado en la segunda tanda de consejería con el padre Mel, con el segundo padre, ya me tocó por fin salir del sacerdocio, muy aprensivo, triste, como digo, miedoso, eh, un poco avergonzado también, pero superé mi vergüenza hice yo lo que hacen los buenos americanos, los buenos hombres, los valientes, y me despedí de mis feligreses. No, yo no era un sacerdote importante, pero trabajaba en la parroquia. Me despedí de las personas en una misa dominical. Yo creo que había como 200 o 300 personas y les dije que iba a tomar un año de descanso, un año de licencia. Y tenía miedo, tenía, como digo, vergüenza, pena. ¿Y qué pasó? Lo hice al final de la misa, antes de la bendición final. Pues los buenos americanos de Washington, D.C., los buenos católicos, se levantaron y me aplaudieron. Y después de la misa, allá en los Estados Unidos, el sacerdote baja y saluda a todos los feligreses. Y ahí los americanos, hombres y mujeres, todas las edades, Padre, que le vaya muy bien, que Dios le bendiga, que el Espíritu Santo le ilumine. Ahora, en este año, usted va a estar ponderando su vida, su cambio, lo que sea, que Dios le bendiga a usted, que Dios le ilumina. Genial, ¿no? Mis primeros trabajos, rapidísimo, porque ya pasé la hora, perdón. Mi primer chambita fue trabajando, enseñando inglés a adultos. Y me tocó precisamente con casi todos eran latinos, inmigrantes en los Estados Unidos, en el área de Washington, Virginia, estaba en Virginia, Fairfax County, y la encargada ahí de la educación de adultos no tenía ninguna experiencia en los Estados Unidos, no tenía experiencia en mi profesión como consejero, entonces me dio una chambita ahí, 4 horas por semana, $56 a la semana. Con eso comencé, con eso me lancé a la vida alegre, a la vida libre.
Entonces, después de eso, otra persona me dio trabajo en un centro, ¿cómo lo llamaría yo? Em, un centro de detoxificación para personas con problemas de abuso de alcohol y de sustancias. Entonces, no era tampoco muy profesional, pero tenía que cuidar a las personas que estaban en como en la resaca. Así se llama, algo así se llama en mexicano, la resaca, cuando una persona deja de tomar drogas o deja de alcoholizarse, pasa un periodo terrible de mucho sufrimiento. Entonces yo les acompañaba, les tomaba la temperatura, les apoyaba un poco, ese era mi trabajo. Segundo trabajo, medio tiempo también, no estaba ganando. Luego, tercer trabajo en un centro de ayuda familiar, Northern Virginia Family Servicios Familiares de Norte Virginia, un non-profit, ¿cómo se llama? Sin lucro, ¿verdad? Una organización sin fines de lucro. Y trabajé ahí casi full time, trabajo de tiempo completo, ya tenía mi salario y tenía ¿cómo se llama? Mi programa de salud, perdón, seguro de salud. Y después de otro o 2 años, poco a poco me levanté. Bien, ya conseguí el trabajo más deseado, ya era eh, todavía trabajé en otro lugar perdón, cuarto lugar, no lo mencioné, se me olvidó, trabajé con una señora peruana y eran muchos latinos también, eh, psicoterapia en casa. Tenía que ir a la casa de las personas para ahí en la casa hacer la terapia. Se llama terapia en casa, in-home counseling, psicoterapia, consejería en casa. Se va a la casa a tratar al niño travieso, ¿verdad? Porque eran niños jóvenes, al muchacho alcohólico, al muchacho travieso, al muchacho desatado y tratar muchas veces los chicos ya estaban teniendo oficial de probatoria, ya habían metido la pata y tenían problemas con la corte juvenil y tenían su oficial que les estaba vigilando y el oficial decía, ustedes necesitan terapia y muy listos decían, no solamente es el muchacho, es la familia, toda la familia necesita terapia. Y eso fue un trabajo muy bueno. No tenía seguro de salud, pero me pagaban bien, 40 la hora, era un buen salario, ¿no? Pero no hacía muchas horas, tenía que viajar 20 kilómetros o más para ir a la familia. Y bastante duro. Y por fin ya llegué al buen trabajo en oficina, consejero de salud mental de menores y familias. Muchas gracias. Ahí tuve una gran mujer también, una italoamericana, Diana Manganelli, bien, su nombre italiano. Ella fue mi guía, mi jefa, mi guía, mi maestra, podríamos decir, de psicoterapia. A ella le debo mucho, mucho gusto, digo, debo mucha gratitud. Ella se fió de mí, un señor ya mayor, un señor soltero, y ella encomendó a mi cuidado profesional, ético, eh, los menores, mucho latino también, menores y sus familias. Eh, Fíjate, para mi autoestima, esa persona que confía, que pone en mis manos esa carga tan delicada, pero tan hermosa de tratar a las familias. En este caso, siempre giraba yo en torno a mis familias latinas, para que vean hasta el día de hoy. Perdonen ahora.